Tengan todos muy buen día. Quiero agradecer al comité organizador del Congreso de Estudiantes de Medicina de la Universidad de El Salvador de este año por invitarnos a participar con ustedes para platicar un poco de lo que hacemos. Vamos a hablar de los nódulos tiroideos este día. Declaro no tengo conflictos de intereses. Vamos a tratar de platicar este día un poco para comprender cuáles son los pilares del abordaje del nódulo tiroideo. Vamos a valorar qué pacientes ameritan un estudio citológico. Aprenderemos a interpretar cuáles son los resultados de la clasificación de Bethesda. Vamos a conocer la implicación de la citología y de la genética para el manejo quirúrgico de estos nódulos y algunas tendencias actuales de cómo se maneja los nódulos tiroideos. Me gusta siempre comenzar con algo práctico, como lo estamos haciendo de manera asincrónica. Espero que ustedes puedan tener la oportunidad ahorita de escribir en su respuesta, tenerla a un lado para ver si logramos modificar con esta charla lo que haríamos con el caso clínico. Piensen ahorita qué harían si ustedes tienen una paciente femenina de 25 años que tiene 3 meses de haber notado una masa en el cuello, un nódulo tiroideo palpable de 2 centímetros al examen físico. No identificamos ningún antecedente de riesgo como exposición a radiación o familiares con patología tiroidea. No hay evidencia de nerviosismo, pérdida de peso, palpitaciones, fatiga o molestias en el cuello. Y al realizar un ultrasonido se identifica un nódulo tiroideo derecho que mide 2 por 2 por 2.5 centímetros sin características de malignidad. La pregunta es, ¿qué se hace con esta paciente? ¿Se le realiza un nuevo ultrasonido? ¿Se le deja levotiroxina como supresión para disminuir la probabilidad de crecimiento de este nódulo? ¿Se realiza una biopsia por medio de una aguja gruesa, un needle core? ¿Se realiza una cirugía inmediatamente? ¿Pasa estudio genético? ¿Qué harían con esta paciente? Bueno, vamos a comenzar nosotros hablando que en la población general podemos encontrar nódulos palpables del 4 al 7% de las personas y que de estos del 8 al 16% terminarán siendo malignos. Si nosotros realizáramos ultrasonidos tiroideos a la población general que no tiene sospecha de enfermedad tiroidea, encontraríamos una incidencia del 19 hasta el 67% de nódulos. Siempre que encontremos nódulos tiroideos, estamos obligados a hacer un diagnóstico diferencial con tiroiditis subaguda, tiroiditis linfocítica crónica, tumores metastásicos, neoplasias paratiroideas y algunas otras causas raras. La frecuencia de los nódulos tiroideos aumenta con la edad. Tenemos que saber que 1 de cada 2 personas que tienen 50 años tiene nódulos tiroideos sin que esto implique cáncer. La historia natural de los nódulos tiroideos es que 5 años posteriores a lo que han sido diagnosticados, el 15% de ellos van a aumentar de tamaño, un 19% de ellos disminuirán de tamaño y el resto permanecerán sin algún cambio. Nosotros tenemos que realizar historias clínicas completas, pero particularmente cuando tenemos la presencia de masas en el cuello, tenemos que buscar algunos puntos importantes, como por ejemplo el tiempo de evolución que tenga esa masa de presentarse y la velocidad de crecimiento que ha tenido. También tenemos que identificar la presencia de disfonía. La ronquera, como la va a referir el paciente, pues puede ser originada de forma transitoria por procesos inflamatorios, reflujo gastroesofágico, etcétera. Y la sostenida, que es la que nos interesa a nosotros, que puede ser por invasión tumoral a nivel de los nervios laringeos. Tenemos que buscar también nosotros antecedentes de síntomas compresivos, como la disfagia, la disnea o molestias en el cuello. Hay que buscar algún síntoma que nos indique hipertiroidismo, como las palpitaciones, nerviosismo, temblor fino, insomnio, pérdida de peso, o alguna sintomatología de hipotiroidismo, astenia, somnolencia, hiporexia y aumento de peso inexplicable para poder eh, respaldar nuestros estudios posteriores. Los factores de riesgo que tenemos que tratar de identificar son familiares en primer grado con cáncer bien diferenciado de tiroides, exposición a la radiación ya sea de forma terapéutica, ocupacional o ambiental. Los hombres en términos generales tenemos más chance que un nódulo tiroideo termine siendo cáncer. Si se identifica en un PET scan o una tomografía por emisión de positrones con 18 fluoro desoxiglucosa realizada por otro motivo, una captación tiroidea focal,
pues este nódulo tiroideo que capta más tendrá más chance de ser maligno que aquellos nódulos que no capten en un PET scan. Si el paciente tiene historia de cáncer medular familiar o neoplasias endocrina múltiple tipo 2, o si el paciente padece un síndrome de Cowden, polipomatosis adenomatosa familiar, complejo de Carney tipo 1, síndrome de Werner o síndrome de Gardner, pues entonces tendrá más chance de que un nódulo tiroideo que se le presente sea maligno. Al examen físico tenemos que hacerlo completo, pero tendremos que fijarnos en algunos detalles importantes. La frecuencia cardíaca, porque estando alta podría hacernos sospechar hipertiroidismo, el exoftalmo, que es característico de la enfermedad de Graves, el dermografismo, que también es parte de lo mismo, el temblor fino, pues que también puede hacernos sospechar en hipertiroidismo. Siempre deberemos palpar la tiroides, ya vamos a hablar de cómo sugiero yo que lo hagamos, hay diferentes formas de hacerlo. Cuando nosotros identificamos los nódulos tiroideos, la consistencia de estos podrá ayudarnos a predecir si tendrán más chances de ser cáncer. Si estos son firmes y fijos, van a tener mayor riesgo. Tendremos que buscar activamente siempre adenopatías. Si hay adenopatías ipsilaterales al nódulo, vamos a tener más chance de que sea cáncer. Se dice que el ultrasonido tiroideo clínico o POCUS debe ser parte del examen físico por el especialista cuando evalúe este tipo de pacientes. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. La forma más fácil de palpar la tiroides y los nódulos tiroideos es teniendo al paciente sentado y colocándonos nosotros detrás del paciente. Tenemos nosotros que colocar nuestras manos a ambos lados del cuello con nuestros pulgares en la parte posterior de este. Idealmente se dice que a nivel de C7. Vamos a utilizar sobre todo el segundo y tercer dedo de la mano, que son los que tienen mayor sensibilidad. Y vamos a utilizar algunos puntos de reparo que les pido que los busquen ahorita ustedes en su cuerpo. Vamos a, en primer lugar, a palpar la escotadura yugular, que en la parte anterior y baja del cuello será esta parte ósea del esternón, que vamos a identificar a este nivel. Vamos a, en la línea media, a subir a la parte alta y a identificar la nuez de Adán, o se le llama coloquialmente también la manzana de Adán, que es el cartílago tiroides. Luego que palpemos esta prominencia, más o menos 1 centímetro por debajo, 1.5 centímetros, en la línea media van a encontrar otra prominencia firme. Esa prominencia firme es el cartílago cricoides. Si nosotros descendemos aún más por la línea media, más o menos 1.5 centímetros, a este nivel en términos generales debería estar el istmo de la tiroides. Y lateral a ellos, el lóbulo tiroideo derecho e izquierdo. En términos generales, el polo superior de la tiroides es más fácil de palpar y el polo inferior, sobre todo cuando está crecido, se puede ocultar de retrovisceral o se puede proyectar por detrás de la articulación externo-clavicular y dificultarse la palpación del borde inferior. En los pacientes de edad avanzada, la glándula se vuelve tóxica. Entonces, la glándula puede estar mucho más abajo de esta posición que estamos hablando y puede que cuando haya un bocio, cuando haya la presencia de un nódulo tiroideo, nosotros solo logremos palpar la punta del iceberg acá. Por ello es importante que nos auxiliemos de algunos otros estudios de imagen para complementar nuestro examen físico. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros pilares para el abordaje del nódulo tiroideo? En primer lugar, la medición de la hormona TSH. En segundo lugar, el ultrasonido tiroideo. Y en tercer lugar, la citología por aspiración con aguja fina. Estas son las recomendaciones actuales según las guías de la Asociación Americana de Tiroides. Eventualmente se está proponiendo un cuarto pilar que sería el estudio molecular. Aún no es parte del estudio sistemático de los nódulos tiroideos. Bueno, comencemos por el primer pilar. La TSH o tirotropina va a ser el estudio inicial que hemos recomendado. Según las guías, la tiroglobulina y los anticuerpos antitiroideos no se utilizan de forma rutinaria en el estudio de los nódulos tiroideos. Se ha visto que cuando tenemos TSH alta, esto puede aumentar la probabilidad de que progrese en tamaño un microcarcinoma papilar y no se ha podido demostrar que la levotiroxina disminuya la progresión de los microcarcinomas papilares que se encuentran en vigilancia. Vamos al segundo pilar. En el segundo pilar, el ultrasonido tiroideo. Vamos a ver nosotros aquí una imagen. Son dos fotografías, digámoslo así, que están unidas. Aquí al centro está la tráquea. Tenemos aquí el istmo tiroideo, el lóbulo tiroideo derecho, la carótida ipsilateral. Tenemos aquí el esófago, el lóbulo tiroideo izquierdo y la arteria carótida izquierda. Tenemos que aprender nosotros también a reconocer las características de los estudios que realicen otros especialistas, no solo leer el reporte que nos envíen. Nosotros tenemos acá
un nódulo que es completamente quístico. Este es un nódulo anecoico y lo podemos evidenciar de esta forma porque se ve un reforzamiento posterior, o sea, se mira más claro en los tejidos más profundos al líquido que tiene este nódulo. Luego tenemos nosotros un nódulo que es hiperecogénico, o sea, se mira más claro en la imagen que el resto de la glándula tiroides. Tenemos acá un nódulo isoecogénico, o sea, del mismo color o del mismo tono, porque tienen misma ecogenicidad con el resto de la glándula. Y tenemos aquí un nódulo hipoecogénico, que es un nódulo más oscuro que el resto de la glándula. Este es un nódulo sólido y lo diferenciamos del nódulo completamente quístico porque en este quístico sí hay reforzamiento posterior, mientras que en el otro no se ve reforzamiento, a menos que tengamos alguna pequeña área por ahí de degeneración quística. Estas ya vamos a ver características, cuáles de ellas van a representar mayor riesgo de malignidad. También tenemos que diferenciar las características como tal del nódulo. Vemos aquí un nódulo que es isoecogénico, que los bordes están bien definidos, el tamaño pues no es un tamaño muy grande. Y aquí podemos ver un nódulo que es maligno, que es más alto que ancho, que tiene los bordes mal delimitados y que eventualmente se pueden ver aquí algunas pequeñas microcalcificaciones. También es muy útil ver la vascularidad del nódulo. En términos generales, el nódulo que tiene mayor riesgo de malignidad es aquel que tiene una vascularidad central. El nódulo que tiene una vascularidad periférica pues tendrá menos chances de ser maligno. Las clasificaciones propuestas son varias. La más utilizada quizás en la actualidad en nuestro medio es el TIRADS y va a buscar la composición que tenga el nódulo, la ecogenicidad que tiene, la forma de este, los bordes o márgenes y si hay presencia de calcificaciones. En base a esto se va a realizar una categorización. Tiroides normal será la categoría 1, los benignos serán los categoría 2, los probablemente benignos categoría 3. La categoría 4 se va a subdividir en A, B y C. A sería los de identidad incierta, los B los sospechosos, los C los muy sospechosos, los categoría 5 son los probablemente malignos y los categoría 6 son los que además se han acompañado de un CAF que se reporta como maligno. En base a esa clasificación se deberá tomar algunas conductas. Hay que saber que la prevalencia del carcinoma papilar oculto en las autopsias realizadas en los grandes estudios en Estados Unidos han sido del 2%. Tenemos también que saber que la incidencia del microcarcinoma subclínico es de 1000 veces más que el del carcinoma clínico. Por ende, pues algunos médicos en Japón iniciaron en 1993 un estudio siguiendo a pacientes que tenían microcarcinomas papilares confirmados con CAF y que tenían características de bajo riesgo. Y en el seguimiento que fue de 18 a 227 meses, identificaron que solo el 16% de estos pacientes habían requerido cirugía. Por ende, aquí comenzaron ellos con la propuesta de vigilar activamente los microcarcinomas. En Asia es muy popular y ya se utiliza de forma sistemática la vigilancia de los microcarcinomas papilares en pacientes de bajo riesgo. En los Estados Unidos, que es básicamente lo que está un poquito más cercano a nosotros, la vigilancia pues no se utiliza de rutina. Hay un debate porque los costos no son siempre del todo más económicos en la vigilancia que en la cirugía, a pesar de las secuelas que podrían llegar a ocasionarse como complicaciones pequeñas que pueden ocurrir en un procedimiento quirúrgico. Ya vamos a hablar un poquito de esto. Nosotros utilizamos a los clínicos una categorización sugerida por la Asociación Americana de Tiroides en la última guía clínica publicada en el 2015 y que es la estratificación de riesgo de los nódulos en base a sus características ultrasonográficas. Tendremos nosotros que la categoría 1 serán aquellos nódulos benignos, que son los completamente quísticos. La categoría 2, los que tengan muy baja sospecha de malignidad y son aquellos nódulos que tienen un aspecto espongiforme o que son de un componente quístico y un componente sólido, o sea, un componente mixto, digámoslo así, y que el componente sólido de este va a tener un aspecto en panal de abeja. Tendremos nosotros los de baja sospecha, que son todos aquellos isoecogénicos o hiperecogénicos, los de sospecha intermedia, que son los hipoecogénicos, que no cumplen ninguna otra característica de sospecha de malignidad, y los de alta sospecha, que serán aquellos hipoecogénicos y que cumplen al menos una de las siguientes 4 características: márgenes irregulares, microcalcificaciones, más altos que anchos, o que tienen un halo calcificado interrumpido por una invasión o por extensión extratiroidea. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros respecto a esto? Como es una categorización clínica que se realiza por medio del POCUS,
idóneamente, pues entonces nosotros, aquellos que tengan una categoría 1 de la ATA, pues vamos a, definida como benigno, vamos a realizar punciones terapéuticas. O sea, si es un quiste, lo vamos a drenar si está causando compresión únicamente. De lo contrario, no tiene alguna indicación de ser estudiado por citología. Cuando nosotros tenemos nódulos categoría ATA 2, vamos a pincharlos únicamente si estos miden más de 2 centímetros. En la categoría 3 si miden más de 1.5 y categoría 4 y 5 solo si estos miden más de 1 centímetro. ¿Cuándo será la excepción? Cuando tengamos pacientes que tengan linfadenopatías ipsilaterales, que hayan antecedentes de radiación de cabeza y cuello en la infancia o que tengamos antecedentes de cáncer papilar en familiar de primer grado. Entonces puede que no tengamos que ser tan estrictos con el tamaño de cuando vamos a someterlos a pinchones, al CAF. Bueno, ¿qué es el CAF? Que es nuestro tercer pilar. Es un procedimiento mínimamente invasivo que se hace de forma ambulatoria. Tiene más utilidad cuando se hace guiado por ultrasonido porque se puede tomar el nódulo que tenga mayor riesgo y la parte que tenga más probabilidades de obtener celularidad que permita el diagnóstico citológico para el patólogo. Si vamos a hacer más de 3 punciones, pues sí habría que colocar o aplicar más bien anestesia local. En muchas ocasiones lo que se hace es colocar un apósito frío para poder adormecer la zona donde se va a pinchar. Se utilizan jeringas que van de 2 a 20 ml y las agujas de 22 a 27 gauge. Dependiendo de la tinción que se vaya a utilizar, lo idealmente sería estos dos tipos, pero si vamos a utilizar tinciones de Romanowski, debe hacerse un secado al aire de la muestra que se obtenga, y si se va a utilizar tinción de Papa Nicolau, el fijado debe ser con etanol al 95%. El reporte del patólogo será según la clasificación de Bethesda y lo vamos a obtener de la siguiente forma. Insatisfactorio, tendremos chances del 0 hasta el 20% de que vaya a ser maligno si se reporta de esta forma. Tenemos que tomar una decisión. Si no tenemos mayor riesgo de malignidad, podrá repetirse en 6 meses para evitar un error en la lectura del patólogo por el proceso inflamatorio que haya causado la función previa. Si tenemos alto riesgo, pues ni modo, tendremos que proceder a un nuevo CAF. Si se reporta como benigno, tendremos hasta el 3% de chances de que termine siendo cáncer a pesar de ser reportado de esta forma. Si se reporta como atipia de significado indeterminado o una sospecha de neoplasia folicular, tendremos chances del 5 hasta el 15% de que termine siendo cáncer. Si se reporta como neoplasia folicular establecida, pues los chances serán de 15 al 30%. Y si se reporta como un Bethesda 5 o sospechosa malignidad, los chances serán mucho más altos, 60 al 75%. Y se reporta maligno, serán casi del 100%. Lo importante es que estas dos, que son la 3 y 4, son aquellas lesiones o neoplasias foliculares que son indistinguibles lo benigno de lo maligno, o sea, el adenoma del carcinoma folicular, de forma citológica y que ameritan estudio histológico. Y ya veremos más adelante cuáles son las dos alternativas que se plantean actualmente. Para el manejo de los Bethesda 5 y 6, son quirúrgicos, la mayoría, algunos casos particulares muy bien seleccionados, podrán ser sometidos a manejos mínimamente invasivos como ablaciones, y en términos generales, en nuestro medio aún no se tiene de forma sistemática los abordajes no quirúrgicos para estas dos categorías, que son las 5 y la 6. Ok. Bueno, con la genética nosotros podemos tener un cuarto pilar, digámoslo así, y se buscará en la misma punción que se realice las mutaciones. ¿Qué mutaciones? La más importante es la BRAF B600C, que va a estar presente en los carcinomas papilares, en las variantes agresivas de este y en el carcinoma anaplásico. Puede evidenciarse mutaciones TERT en diferentes tipos de cáncer de tiroides, las mutaciones RAS que son más frecuentes en los carcinomas foliculares y papilares, el PAX8 y el PPAR-gamma, que son más comunes en el carcinoma folicular, el RET, que es más común en el carcinoma medular, el RET-PTC para el carcinoma papilar y el P53 para los pobremente diferenciados o indiferenciados. La genética nos puede ayudar a disminuir a la mitad la necesidad de las lobectomías diagnósticas en los pacientes que tengan neoplasias foliculares o sospechas de neoplasias foliculares. Y en los pacientes que tengan carcinomas papilares que midan menos de 4 centímetros, podemos hacer cirugía más limitada si tenemos ausencia de estas mutaciones genéticas. Comercialmente nosotros tenemos varios tipos de
de estudio genético, pero el ThyroSeq y el Afirma Test son los más comúnmente utilizados. Entonces, ¿cuál será el flujograma para que nosotros manejemos los nódulos tiroideos? Primer lugar, primer pilar, TSH. Si tenemos TSH suprimida, centellograma será el paso a seguir y el estudio y tratamiento del hipertiroidismo será el camino que deberemos tomar. Si nosotros tenemos como lo más común, que es una TSH normal o TSH alta, pues procedemos a realizar el ultrasonido. Las características del ultrasonido, como lo vimos anteriormente, nos van a definir si tenemos que pasar a la punción al CAF, y según el CAF, pues nosotros vamos a obtener los siguientes resultados. Dijimos Bethesda 1, repetiremos CAF. Bethesda 2, ultrasonido control en 6 meses a 1 año. Bethesda 3 o 4, tenemos que decidir si hacer una lobectomía diagnóstica versus estudio genético. Y Bethesda 5 y 6 pasarán a tiroidectomía de forma rutinaria. Y si tenemos acceso a la genética, podremos hacer unas cirugías más limitadas como lobectomías, por ejemplo. Y si no, pues si tenemos alguna mutación genética, pues tendremos que extender la cirugía a una tiroidectomía total y eventualmente, pues, incluso hasta disección ganglionar. La genética tiene alguna utilidad en manos expertas y lo importante acá es que en los Estados Unidos realizar la evaluación genética tiene un costo alrededor de $17,000 en términos generales y globales de todo lo que se hace, versus una lobectomía que en los Estados Unidos anda costando alrededor de unos $34,000. Por lo tanto, de forma inicial, en los Estados Unidos, tener una genética negativa, pues podría evitar un procedimiento que sea más costoso. El debate actual es que a la larga, eh, tener una genética negativa implica el seguimiento de estos pacientes con ultrasonido y eventualmente con un nuevo CAF y las consultas subsecuentes que pueden llegar a ser mucho más costosas que una lobectomía inicial que pueda descartar un carcinoma folicular de tiroides que puede rondar un 3% aproximadamente, según la epidemiología actual, de carcinomas y pues por ende disminuir los chances de que se nos vaya por alto un cáncer que puede ser potencialmente controlado o incluso curable. Y por otro lado, pues los costos que deberá asumir, ya sea el sistema, un seguro o la misma persona, depende cómo lo esté costeando. En términos generales, nosotros para el Bethesda 5 y 6 en Latinoamérica, que no tenemos opción para la genética, pues obviamente el costo de un estudio realizado en el extranjero excede por mucho los costos de una lobectomía diagnóstica o una tiroidectomía con o sin vaciamiento ganglionar. Por lo tanto, nosotros en Latinoamérica para el Bethesda 3 y 4 en términos generales hacemos lobectomía diagnóstica y para el Bethesda 5 y 6 realizamos tiroidectomía, que dependiendo del tamaño y algunas características, algunos cirujanos podemos tener la opción de hacer lobectomías o podemos hacer tiroidectomías totales. ¿Cuáles son las novedades en el manejo de los nódulos tiroideos? En los nódulos como tal, sin pasar al carcinoma de tiroides, tenemos dos. Uno es que si tenemos quistes donde no hay evidencia de nada maligno, que sea una lesión completamente quística, ya dijimos que las punciones o los CAF son terapéuticos para drenarlos, pero puede hacer este tratamiento que se llama ablación con etanol, donde básicamente guiado por ultrasonido se pincha un quiste y se extrae todo el líquido, se realiza un lavado con solución salina de ese quiste y luego de ese lavado se introduce etanol. El etanol lo que va a hacer es a provocar un proceso inflamatorio interno en ese quiste. Hay diferentes formas de hacerlo. Algunos dejan el etanol dentro de ese quiste, otros lo dejan solo por un lapso de 2 hasta 8 minutos incluso, y luego lo extraen con un lavado y el proceso inflamatorio cuando se colapsa, pues puede llegar a ocluir completamente o por lo menos a disminuir el tamaño de un quiste de este tipo. A nosotros los cirujanos en términos generales no nos gusta mucho este manejo porque eventualmente puede llegar a provocar un proceso inflamatorio que nos dificulte una posterior cirugía de ser necesaria. Pero está siendo muy popular en los Estados Unidos desde hace varios años y cada vez se está volviendo como que más común la utilización de esto, sobre todo por medio de los clínicos, de los endocrinólogos clínicos,
y apoyados o no de un radiólogo intervencionista. Otra de las opciones es que cuando nosotros tenemos nódulos tiroideos que tienen características de benignidad y que tienen citología demostrada de benignidad, pues pueden ser sometidos a ablación por radiofrecuencia. En la ablación por radiofrecuencia se va a introducir, aquí estamos viendo una aguja que se introduce para poder aplicar un poco de anestésico local. Esta es guiada por ultrasonido. Luego de colocar la aguja van a ver cómo se introduce un electrodo, que es el que en la punta va a emitir estas ondas de radiofrecuencia que va a ir lesionando el tejido del nódulo y que va a disminuir el tamaño de este. En términos generales, la utilización de este tipo de terapéutica puede llegar a disminuir el tamaño de los nódulos, pero dependerá mucho la decisión del tamaño que éste tenga. Los nódulos tiroideos que sean muy grandes pueden llegar a disminuir mucho en volumen, pero poco en tamaño. Entonces, habrá que valorar la utilidad que tiene según el paciente en particular. Puede llegar a ser útil, obviamente, en los pacientes que tengan, no tengan indicación quirúrgica por algún problema médico, riesgos muy altos de una cirugía, etcétera. Podrían utilizarse este tipo de terapéuticas. En términos generales, todavía no está estandarizado. En los Estados Unidos cada vez se está haciendo un poquito más frecuente. Se realiza con un protocolo bien definido por radiólogos de grandes instituciones y pues esto idóneamente debe de ser realizado por gente con mucha experiencia. Como vemos aquí desde la punta que inicia la ablación, esto está muy cerca de la arteria carótida y de la vena yugular. Eventualmente algunas lesiones pueden estar también muy cerca de la tráquea y puede llegar a ocasionar lesiones. Nosotros, si vamos a realizar esto por un equipo multidisciplinario que tenga una curva de aprendizaje, digámoslo así, alta y que tengamos todos los medios para realizarlo de forma segura, pues tendremos que tener también a la mano algunas formas de resolver esto, como por ejemplo de acceder a un procedimiento quirúrgico en el caso de tener lesiones traqueales o de tener lesiones vasculares que deberán ser resueltas por cirugía. Al momento en Asia ya hay equipos que lo están haciendo de forma rutinaria y con mucho éxito. En América todavía pues la experiencia sigue siendo limitada, solo es en algunos centros en términos generales en los Estados Unidos. Los costos todavía no se sabe a largo plazo si pueden superar el beneficio de ser sometidos a los pacientes a ablación versus procedimiento quirúrgico. Bueno, en conclusión, para los nódulos tiroideos, nosotros tendremos como estudio inicial la TSH, seguido de un ultrasonido tiroideo y un CAF que lo realizaremos según las características determinadas por el ultrasonido. La indicación actual de realizar centellograma, recuerden que solo es si tenemos TSH suprimida. El ultrasonido, pues, POCUS o clínico debería formar parte de toda la evaluación de nuestros pacientes con nódulos tiroideos. La Asociación Americana de Tiroides recomienda no puncionar nódulos tiroideos que miden menos de 1 centímetro en pacientes que no tienen factores de alto riesgo. En términos generales, independientemente de las características según la ATA o del TIRAPS, los nódulos sólidos que miden más de 2 centímetros deberán ser estudiados por medio de CAF y el estudio genético puede ayudar a determinar si un paciente amerita cirugía y qué tan extensa debe de hacerse. No se usa todavía de forma sistemática, pero es muy prometedor el estudio molecular. Volvamos a nuestro caso clínico. Tenemos una paciente femenina de 25 años, 3 meses de presentar masa en cuello, con un nódulo palpable de 2 centímetros, sin ningún antecedente de riesgo, sin clínica de hipertiroidismo o hipotiroidismo, y con un ultrasonido que tiene un nódulo tiroideo de 2 por 2 por 2.5 centímetros. ¿Cuál será el abordaje de este paciente? Pues obviamente confirmar que está eutiroidea, pues completándolo con una TSH, y posteriormente pues realizar una citología por aspiración con aguja fina y el manejo de esto dependerá de cómo se reporte según la clasificación de Bethesda. Para mí es un placer compartir con ustedes. Siempre estoy a la orden en lo que les pueda servir, pues ese es mi correo de contacto. Y agradezco nuevamente a los organizadores del Congreso de Estudiantes de la UES de este año y estamos siempre para poderlos apoyar. Muchas gracias. Nos vemos en el bloque de preguntas.